Bien, bueno, seguimos avanzando con el libro de los Hebreos. Estamos tratando de tomar el capítulo 5, 6 y 7 y en función del formato que está presentando el autor, que es el juramento conforme a Melquisedec, es que nos vamos adentrando en la escritura y básicamente eh, eh, escudriñando el valor que realmente es que sea un Cohen Gadol en función de juramento y no en función de linaje, ¿no? Así lo podíamos, o desde esa perspectiva lo veníamos analizando. Para eso, la clase anterior, estuvimos viendo qué rol, o uno de los roles que tenía el Cohen Gadol en la festividad del día de expiación. ¿Mm? ¿Cuál era? En función de el rol terrenal, que era una sombra de lo que iba a venir, y cómo es que ese rol terrenal ya no es más, porque ahora tenemos, ¿sí?, un Cohen Gadol, un sumo sacerdote, presentándose, ¿sí?, como el intercesor, ¿no?, como el abogado que tenemos en el cielo, como aquel que no fue escogido por hombres, sino que se humilló y esa humillación exaltó, ¿sí?, en sí mismo lo que hoy conocemos a su nombre, ¿no?, a Yeshua. Entonces, dentro de esos parámetros, nos vamos a adentrar ahora en el versículo, perdón, en el capítulo 6, ¿sí? Es interesante el capítulo 6 porque el capítulo 6 tiene dos aperturas, ¿sí? La primera apertura, la primera apertura es con respecto de la curva de crecimiento que tiene el creyente. Todos nosotros empezamos como niños y en algún momento debemos, no es por una obra propia, sino que realmente hay un llamado de parte del Señor a crecer, a madurar. Pero, ¿qué es esa curva de crecimiento en función o bajo la perspectiva de la doctrina? ¿Y qué es bajo la perspectiva bíblica? La primera es fácil de definir. Por lo general, en cualquier denominación, no digo en todas, pero digo en una gran parte de las denominaciones, la curva de crecimiento está en función del servicio que vos presentes o la mayor cantidad de tiempo que vos estés en la iglesia. Eso es adoctrinar. Creer o considerarme maduro porque yo voy de domingo a domingo a la iglesia, ¿no?, y sirvo exclusivamente a los pastores, el culto, creer que eso es madurez es un error doctrinal o un error bajo la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque el autor del libro de los Hebreos presenta unos fundamentos, ¿sí? Presenta unos fundamentos en el capítulo 6 y es un poquito lo que les voy a compartir ahora, ¿sí? Hebreos capítulo 6 dice así. Dice, así que dejemos, ¿sí? Quiero um, hacer hincapié en algo que siempre les vengo diciendo. Quizás me pueda equivocar, ¿no?, pero este es uno de los libros más recurrentes en función a su cronología literaria. ¿Qué quiere decir esto? Al modismo para leerlo. ¿Por qué? Porque desde el capítulo 1 y durante todos los capítulos hasta ahora que hemos llegado, siempre el autor exige que consideremos lo que antes hemos leído. ¿Cómo lo dice? Con expresiones como eh, por lo dicho, por consiguiente, o por lo tanto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, dice, así que dejemos, ¿no? Empieza con ese condicional, así que dejemos. Entonces, necesitamos comprender qué es lo que pasó en el capítulo 5 y demás, qué es lo que venimos viendo, ¿no? En el capítulo 5 se habla de la apostasía, se habla de
de que Yeshua es el sumo sacerdote. Entonces, como ya tenemos eh, ese apoyo, ¿sí? Como el Señor se presentó como nuestro ayudador, entonces ahora, dice el autor, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca del Mashiach. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Fíjense en lo siguiente. Vamos a ver cuáles son las enseñanzas elementales. Porque dice, porque no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca de arrepentimiento de las malas acciones. Vamos a ese punto. El arrepentimiento de las malas acciones es o representa no solo el dejar de hacer lo malo, porque muchas veces dirá, pero yo ya dejé de robar, yo ya dejé de mentir, yo ya dejé de adulterar. Sí, amén, gloria a Dios. Pero a veces ocurre que nos excusamos con la escritura, que usamos la escritura, la parafraseamos y la utilizamos de manera equivocada. Eso también es una mala acción, de la cual hay que arrepentirse, todos, muchos de nosotros a veces, no solamente lo digo en el concepto por ignorancia, sino inclusive agrede, con la intención. Entonces, dice que no puede ser que comencemos de nuevo con lo que ya tiene que estar cimentado. No puede ser que otra vez nos fijemos si nuestros cimientos son la roca o son la arena. Porque si comenzamos de nuevo, ¿con qué nos encontramos? Con una denominación que es apostólica profética, y de ese concepto no sale. Con una denominación que no podés recibir el Espíritu Santo si no fuiste bautizado, y de eso no sale. Doctrina errónea, obviamente, ¿no? Con una denominación que te dice no podés pertenecer a esta denominación si no hablas en lenguas, otra vez de nuevo una doctrina errónea, una mala acción. Entonces dice, un arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en Dios. O sea, la fidelidad que Dios nos transmitió ya es un cimiento importante. Todos los días recordarte de que tu fidelidad, ¿sí?, fue entregada por Dios en el madero, también, o sea, o estar sostenido solo de eso, te quita, ¿sí?, te quita el poder madurar en otras cosas en Dios. Es más, de hecho, hay una realidad. Uno se sorprende o se maravilla con esto que le decimos el primer amor en Dios, ¿no? El primer amor. Pero cuando uno repetidamente sigue con lo mismo, el amor es como que ya pasa a ser un asombro a una costumbre. Peor aún. Ya no me asombro más, sino que es una obligación de Dios, ¿no? Una obligación de Dios el amarme, cuando en realidad es una promesa. Él prometió, está por encima, no hay ninguna obligación. Entonces, estas cuestiones doctrinales debemos, ¿sí?, considerarlas. ¿Para qué? Para no estar día tras día explicando o volviendo sobre lo mismo. Después dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Sí? A ver, no está diciendo que no debemos considerarlo. Está diciendo que no debemos estar siempre volviendo a los mismos conceptos. Uno lo puede escudriñar. Amén. Pero el estar sobre el concepto entendido constantemente, ¿sí? Finalmente lo que genera es esto que yo le decía, el acostumbramiento. Voy a la iglesia, siempre me hablan de lo mismo, de las misiones. Diezmemos para las misiones. Otra vez lo mismo. O sea, entonces, uno acostumbra por tener por un endurecimiento de corazón, ¿sí?, ¿no?
o una comezón de, sí, una comezón de oír. O sea, tengo ganas de oír otra cosa. ¿Mm? Y cuando tengo ganas de oír otra cosa, corro un riesgo grave. ¿Ah? Porque por ahí puede ser que también no esté oyendo lo que dice la escritura, sino oyendo lo que alguien supone que dice la escritura. Por eso es necesario escudriñar, por eso es necesario corroborar, comprobar. Versículo 3 dice, así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Mm? El concepto bíblico de madurez o de curva de crecimiento no se basa en las muchas acciones que podamos hacer, ¿ah? Sino en el entendimiento sobre las acciones. Cuidado con eso. ¿Por qué lo hago? Principalmente, ¿para quién lo hago? Lo hago para el Señor. ¿Mm? ¿Por qué lo hago? Porque es una encomienda, ¿sí? Pero dentro de esas encomiendas que el Señor nos da, es hacer discípulos, ¿sí? O disciplinar hermanos con amor, extender el reino, predicar este evangelio hasta el fin de la tierra, evangelizar, ¿sí? Asistir al enfermo, asistir a la viuda, al huérfano, al necesitado, vestir al que está desnudo. Eso se los garantizo, se lo digo de experiencia propia. Eso no es una rutina que canse. ¿Por qué? Porque cuando uno se acerca a la persona por amor al prójimo, lo que vemos es el, el, la cautividad en donde esa persona está. Entonces, estos ejercicios son realmente los que, eh, nos da un mayor entendimiento, ¿no? Porque después uno va a la escritura y ya uno está viviendo, por medio de la vivencia también, entendiendo la vivencia por sí que tiene la escritura, ¿no? La palabra viva. Versículo 4 dice el autor, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados o alumbrados. ¿Mm? Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo, siempre la expresión bueno está relacionado con lo que el Señor da. ¿Mm? ¿Sí? No esperemos cosas, la definición de cosas buenas del cielo, enfocándonos o bajo el concepto de lo que es bueno para nosotros. ¿Mm? Cuando a Yeshua le dijeron maestro bueno, Yeshua respondió, Dios es bueno. Pero realmente la expresión o lo que quiere, lo que dio a interpretar Yeshua es que lo que proviene, solamente lo que proviene de Dios, es bueno. ¿Ah? Las cosas buenas del cielo, las cosas de arriba. Y cuando el autor está escribiendo, lo bueno del cielo, en esta era mesiánica, es nuestro covenador, nuestro sumo sacerdote que va delante de nosotros. ¿No? Entonces dice, aquellos que, en el original no dice que experimentaron, dice, aquellos que se acercaron a las cosas buenas del cielo y que estuvieron palpando lo que ocurría con el Espíritu Santo. Eso es, así es como se traduce este versículo. Porque participar con el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, realmente está diciendo que no. Pero, a ver, voy a aceptar a alguien. Bien. Indicar que estos participaron del Espíritu Santo y que después, ¿sí? Le dieron la espalda, no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad, es un sello divino, es un sello. Así está en la Escritura. Y de ese sello uno no se lo puede arrancar. ¿Por qué? Porque cuando uno fue llamado por la voz de Él, nuestro corazón no se endurece, todo lo contrario. Así que el concepto de que mi corazón se endureció, yo escuché la voz de Dios, pero yo me endurecí. No hay ninguna obra humana que detenga el avance o la obra del reino. Entonces, ¿cómo es que se expresa este capítulo 4? Está hablando de aquellos que vieron a los que eran partícipes del Espíritu Santo. O sea, que estaban viendo el testimonio del Dios vivo.
Y miren lo que dice, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. ¿Ah? Saborear, saborear. Es una expresión como decir, qué rico lo que está comiendo aquel. ¿Mm? Eso es saborear. Como que, pero nunca llegué a comerlo. Recordemos que el tema de estos versículos es una curva de crecimiento, de la niñez a la madurez. Entonces, estos que vieron el testimonio, ¿no? Le doy un ejemplo. Un, un, eh, una de las porciones de los evangelios donde Yeshua empieza a hablar de acerca de la resurrección. Dice que había 70 discípulos y que entre ellos dijeron, palabra dura es esta para oír. Y se empezaron a ir. Ellos estaban viendo las maravillas delante de ellos, ¿sí? La estaban saboreando, pero no llegaron a alimentarse. Es como la parábola del sembrador. Cayó la palabra sobre piedra, sobre espinos. ¿Mm? No era una tierra fértil, por lo menos en ese momento. Eso no quita que esos corazones, ¿mm? cuando, cuando el Señor los llame nuevamente, no quita que esos corazones no vuelvan a ser una tierra fértil. A mí siempre me gusta dar este ejemplo. En la parábola del sembrador, nunca dice que el sembrador pase una sola vez. Muchas veces nuestros corazones estuvieron en espinos, en piedras, y hemos recibido palabras, pero no era el tiempo, ¿no? Pero cuando llegue el tiempo, habrá siembra y cosecha. Entonces, ¿qué ocurre en esta porción de los evangelios? Yeshua se da vuelta y le dice a los 12, si ustedes se quieren ir con ellos, váyanse. Y ahí saltó nuestro amigo Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Mm? Entonces, aquellos que se fueron, ¿sí? Encajan perfectamente en este versículo que les menciono, ¿no? Dice, y que luego se alejan de Dios. ¿Mm? Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. ¿Mm? Ahora, ahora, eh, este modelo es diferente de aquellos discípulos. Hay un paralelismo. ¿Por qué? Porque ahora Yeshua resucitó. ¿Sí? Entonces, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al portador de los atributos de Dios. Eso, hijo de Dios, ¿no? Esto es lo que veníamos viendo aquí. Dice, ellos mismos, al rechazarlo, ¿sí? Al rechazarlo, lo clavarían, no esclavan, lo clavarían otra vez en la cruz y lo expondrían a la vergüenza pública. Y eso no puede ser. Yeshua no puede ser expuesto. ¿Por qué? Porque él murió una vez. ¿Para qué? Para resucitar una vez. ¿Mm? Entonces, acá hay dos premisas. Una es por así decirlo, el peligro, ¿sí? De, eh, de no disciplinarnos y no disipularnos en la enseñanza de la palabra para recibir mayor entendimiento de parte de Dios. ¿Ah? Y sobre todas las cosas, la comodidad de decir, ya con lo que hago está bien, ya con esto que hago, estoy sirviendo en la iglesia, ya. Porque en la iglesia me dijeron, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que voy a esperar, estoy en lo poco. No, no es, o no se trata de eso. De hecho, este último versículo que le di, que les comento, en lo poco me fuiste, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, lo vamos a explicar ahora en función del juramento, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les mencionaba que este capítulo 6, no deja de compartir, que este capítulo 6 enfocaba dos análisis. Uno, el de los rudimentos a la madurez. Y el otro es un fundamento este, particular, ¿sí? Particular de lo que es el juramento. Y de eso le quería hablar un poquito más. ¿Por qué? Porque hay una expresión, que ahí la voy a buscar,
Ahí estoy buscando la cita. Bien. Desde el versículo 13 al 20, bien, esto que yo les comentaba de la curva de crecimiento, la madurez y demás, va del versículo 1 al 8. Del versículo 1 al 8 se resume en esto que les comentaba. Ahora, desde el 13 hasta el 20, hay un concepto que es acerca del juramento. Recordemos siempre esto que yo les mencionaba, que se lo voy a citar. Miren, el Salmo 110.4, Salmo 110.4, no sé si Rubén está, mientras que acepto a alguien más. Rubén, no sé si estás Sí, disponible. hermano. Amén. Salmo 110, versículo 4, por favor. Un segundito. 110, Juan. versículo 4. Lo leo como dice la Reina Valera, ¿no? No hay ningún problema, Y, sí, claro. y juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias, Rubén. Bueno, esto que acaba de leer Rubén, Salmo 110, versículo 4, es el eje argumental, ¿sí?, de estos 3 capítulos. Lo comienza diciendo en Hebreos 5:6, luego en Hebreos 5:10, después en Hebreos 6:20, después en Hebreos 7:17, en Hebreos 7:21, y después cierra la idea allá en Hebreos 8. Pero vamos a hacer hincapié en una expresión que es bastante interesante, que es Hebreos, no sé si estás, Jaxier, ¿tenés tu Biblia por ahí a mano? Sí. Amén. Hebreos capítulo 6, Sí, del 6, versículo 18 al 20. del 18 al 20, ya. Señor. Dice así, es la Reina Valera. Bien. Dice así, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Wow. Gracias, Jaxier. Gracias. Y acá tenemos, ¿sí?, dos cuestiones y vamos a estudiarlas un poquito. Voy a dejar de compartir, esto me lo voy a dejar yo como una suerte de... Dos cuestiones. El versículo 6 comienza diciendo, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Wow. La promesa y el juramento. Entonces, a ver si se ve. ¿Dónde estoy yo? Acá, por aquí. Sí. Tenemos la promesa, el juramento. ¿Se ve ese color o es menos, no es muy amigable, no? Vamos. La promesa
el juramento. Bien. Ahora le hago una pregunta, gracias Ángel, gracias chicos. Le hago una pregunta, ¿quién se anima a responder? ¿Qué promesa? Es pregunta, ¿no? Amén. Ángel, ¿qué promesa? Brian, ¿qué promesa? Perdón chicos si están cenando quizás. Yo estoy... No, justo había salido un toquecito afuera a ver una cosa y no Amén. escuché bien. No hay problema, no hay problema, no hay problema. Estamos analizando que ahí el autor del libro de los Hebreos nos menciona de que Dios dice, juró por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento. ¿Qué promesa? ¿De que va a volver? Benjamín. Rubén, ¿qué promesa? Entiendo que puede ser de la simiente, ¿no? ¿O no? Estoy preguntando. Jaxier, ¿qué promesa? Será el compromiso fiel de Dios de traer la salvación. De lo que, bueno, lo que estaba hablando él que entró como sumo sacerdote allí al lugar santo. Bueno, sí, eso es lo que pienso, porque es la promesa de ese cumplimiento pleno de Yeshua. Todos estuvieron, eh, todos estuvieron cerca, pero no tanto. Pero lo que sí me pone muy contento es que tienen el corazón puesto en la redención, en la salvación, en el regreso del Señor. Y eso sí es lindo de verdad. Pero la promesa que hace Dios es un poquito más sencilla. Esta es la promesa. Yo seré por Dios y ustedes por pueblo. ¿Mm? Esta es la promesa. Y el Señor, cuando menciona esto, da el motivo o da, digamos, cómo es que se va a sostener esa promesa. ¿Mm? Y a su vez, en ese, digamos, en, en este pacto, tanto la promesa como el pacto están alineadas, a su vez le dice a Abraham, y ahí acá viene la clave, tierra prometida y el juramento es el Mashiach. Dice que ese pacto, esa promesa de yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mi pueblo, para mí el pueblo, están sostenidas por una tierra prometida y un Mashiach. Dice que estas dos cosas son inmutables. Y dice algo más. Dice, porque es imposible que Dios mienta. O sea que como él hizo un juramento por dos testimonios, ¿sí? Él presentó una evidencia y dijo, esto es realmente verídico, y presentó los dos testigos, la promesa y el juramento. Dice que
Por lo tanto, los que hemos, o los que fuimos llamados a Él para buscar refugio, podemos estar confiados, ¿sí?, de que nos fortalece. Les estoy traduciendo el versículo 18, ¿sí? Podemos estar confiados, podemos tomar esa confianza aferrándonos en la esperanza, dice, que está delante de nosotros. O sea, que delante de nosotros, ¿sí? Si delante de nosotros, este soy yo, si delante de nosotros, ¿sí?, no está en quién confiar, en quién aferrarnos, en quién tener refugio, en quién tener esperanza, ¿sí? Si no está delante de nosotros, no podemos entender que Dios no mintió cuando dijo: yo seré para ustedes su Dios. Y ciertamente ustedes serán mi pueblo. ¿Sí? Ahí no dice, yo seré para ustedes Dios y ustedes me elegirán a mí. No, 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 no. Es una confirmación. ¿Sí? Que realmente lo que él prometió que sería para nosotros y también lo que él prometió acerca de nosotros. Entonces, cuando yo menciono la tierra prometida, muchos me dirán, bueno, Marcos, pero esperen que voy a aclarar de nuevo acá lo que borré. Ustedes me dirán, pero Marcos, ¿me estás hablando de qué? ¿De Israel? ¿O de qué me estás hablando? Ciertamente, cuando yo me voy a Génesis 15, a ver, aguárdenme un segundo. Ahí está, perdón, hermanos. Cuando yo me voy a Génesis 15, puedo encontrar la razón de ser, ¿sí? De qué es lo que le estaba ocurriendo o cuál fue esta promesa que Dios hizo por primera vez, ¿no? Y también otra cita más, que me voy a adelantar un poquito más. Vamos a ver el concepto, el último, y digamos, concepto que hay que considerar con respecto a la tierra prometida. Acá quiero que el Señor les abra el corazón y los oídos. Nos vamos a ir un poquito adelante, no mucho más, en el libro de los Hebreos. Hebreos 11. 11. A partir del versículo 8, dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. A ver, aguárdame que estoy validando la cita. Acá está. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Sí? Una ciudad. Pero está diciendo que la ciudad que esperaba Abraham no era terrenal. No era terrenal, era celestial. Con lo cual, la promesa, ¿sí?, la promesa esta tierra prometida, no es la terrenal, ¿sí? Es la celestial.
¿De dónde sacamos o a dónde nos apunta este concepto? Al libro de Apocalipsis, la Jerusalén celestial, o sea, el modelo original de aquella ciudad de paz. ¿Se acuerdan que Jerusalén era la ciudad de paz? Que descendería, ¿m? Que descendería sobre nosotros, no como algunos se imaginan, ¿no? Como una ciudad flotante que aplasta a otra, sino que es como en forma de una corriente celestial, un pensamiento celestial, cuyo, eh, cuyos ordenamientos, cuyo formato de vivencia y de convivencia sería celestial y no terrenal. Entonces, cuando yo me voy a Génesis 15, puedo leer lo siguiente. Dice, vino palabra del Señor a Abraham. Abraham, que quiere decir padre de un pueblo. ¿Mm? No es Abraham todavía, no le cambió el nombre. Entonces dice, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es, perdón, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Adonai, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o sea, descendencia, ¿no? Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y fíjese en esto que es interesante, porque dice, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Mm? Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que que la he de heredar? Entonces, a partir del versículo 9, empieza algo que se llama el pacto de las mitades. Ahora se voy a explicar brevemente en qué consiste ese pacto, pero luego, en el versículo 18, dice, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todos estos pueblos que mencionan ahí son parte, yo a veces menciono lo que es el pensamiento, o la región, o los pueblos semitas. Todos estos son pueblos semitas, quiere decir contemporáneos al pueblo hebreo, o contemporáneos a Abraham. Entonces, fíjense en qué interesante, porque el pacto que hace con Abraham dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y a pesar de que Dios le está mostrando a Abraham una tierra física, dice el autor del libro de los Hebreos, que Abraham, en el partido del versículo 14, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, puede ser que hubiesen vuelto. ¿Por qué? Porque de donde salieron conocen el camino para volver. Sin embargo, anhelaban una mejor, y esto es celestial. Cuando Abraham estaba recibiendo la promesa de la tierra física, el Señor se lo estaba dando, y esto es lo más interesante, se lo estaba dando en una visión, en una visión. Y esta tierra que él pudo ver no era la terrenal, sino era la celestial.
Ahora resulta que yo le hice un corte ahí en el Génesis 15. Génesis 15, del 9 hasta el 17 inclusive, hay algo que llama, en hebreo que se llama Brit Havetarim, que quiere decir el pacto de las mitades, ¿no? El pacto de las mitades. ¿Cómo funcionaba el pacto de las mitades? En el tiempo de los pueblos semitas, cuando alguien tenía que hacer un pacto o un juramento, tomaba un animal, ¿sí? Se ponían de acuerdo. Por lo general era el mismo animal, o un animal, digamos que yo tomaba una oveja y vos también tenías que tomar una oveja, para que no haya desequilibrio en el pacto, o que para que alguno no se sienta que tiene acciones mayoritarias en el pacto, ¿sí? Entonces, era 50 y 50. ¿Qué ocurría? Al animal lo mataban y lo partían al medio. Ponían una parte de un lado y otra de otro, y la sangre que quedaba en el medio, esto obviamente en el piso, los dos involucrados del pacto pasaban por el medio de la sangre y decían, válgame a mí como a este animal si no cumplo la parte de mi pacto, o la parte que me corresponde a este pacto. ¡Wow! Era tremendo. Entonces, resulta que fíjense que el Señor no le da una instrucción a Abraham. Después lean, tomen nota, ahí Génesis 15, desde el versículo 9 hasta el 17. Porque ahí van a encontrar, y acá se los voy a representar, se los voy a sintetizar un poco. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Abraham trae una becerra, una becerra, un carnero, una cabra, vamos a hacer unos cuernitos distintos, y una paloma, ¿sí? Una paloma. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué ocurre? A la becerra, la parte del medio. Lo mismo hace con la oveja, ¿sí? Lo mismo hace con la cabra, pero, no sé si está viendo bien ahí, yo creo que sí. Bien. Pero, con el palomino, ¿sí? Parece un pato, perdón. Pero bueno, ahí está. Con el ave, no hace lo mismo. No hace lo mismo. No los mata. ¿Y qué ocurre? ¿Sí? En el medio de los animales, y voy a agarrar un tiburón rojo, en el medio de los animales queda sangre. Conforme al Brit Havetarim, al pacto de las mitades, Abraham tenía que pasar por el medio. ¿Y saben lo que hace Dios? No sé si alguna vez lo leyeron. Versículo 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El Señor hace que Abraham no sea parte de este pacto, que no tenga responsabilidad sobre el pacto. Entonces Abraham cayó en un profundo sueño. La expresión de un profundo sueño en la escritura está relacionado con morir. Morir.
No quiere decir que literalmente Abraham murió, sino que experimentó, tuvo una experiencia similar, ¿sí? De un sueño tan profundo que era similar a la muerte. ¿Qué ocurre? ¿Mm? Que en el versículo, o en esa visión, en ese adormecimiento, dice, versículo 13, dice, ten por cierto también, le dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entre tanto, tú vendrás a tus padres en paz. Hasta que no pase eso, se está refiriendo a la esclavitud del pueblo hebreo bajo bajo el mando de los egipcios. Dice, más también a la nación a la cual servirán, perdón, versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? Al lugar donde se estaba haciendo el pacto. ¿Por qué? Porque todavía tiene que haber un proceso, dice la Escritura, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces, y sucedió, esto se lo dice el Señor mientras que Abraham está en este sueño. Y si sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, miren esto, oscurece, ¿sí? Primero que hay una oscuridad sobre Abraham, que está relacionado con el sueño profundo. Pero ahora la caída del sol dice que Abraham puede llegar a ver, o sea, o ve, dice, un horno humeante, que lo voy a representar acá, con verde, un horno humeante, y dice una antorcha de fuego, ¿sí? Y una antorcha de fuego. ¿Saben quiénes son estos mismos? Y dice, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Mm? En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. ¡Wow! Estos dos, que son el horno humeante, y la antorcha de fuego, la antorcha de fuego es el fundamento de la palabra. Y el horno humeante es el fundamento de la purificación. ¿Sí? La fe debe ser pasada por fuego o por un horno. ¿Para qué? Para que se fortalezca. Entonces, los dos testigos, cimientos que pasaron, que solamente podían sostener el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Sí? Dios lo hizo con Abraham. Abraham no hizo un pacto con Dios. Abraham no tenía parte ni arte en ese juramento. Abraham no podía aportarle a Dios un pacto que no podría sostener. Por un principio, Abraham era humano y tenía que morir. Y el hombre tiende a mentir. Por eso la palabra dice, Dios no es hombre para mentir. Y el segundo es que Abraham, por ser hombre, no podía sostener su palabra. Él no podía jurar que las descendencias, después de él, después de su muerte, siguiesen estando de acuerdo en el pacto. Entonces Dios corre a Abraham y se pone en sí mismo. Y un pequeño detalle para cerrar. Toda la sangre que se derramó de los animales, ¿sí? Termina, ¿sí? Derramada sobre una paloma que no fue quebrantada. ¿Qué representa eso? Lo que confirma después el Evangelio, que era necesario que se derrame la sangre, el sacrificio, sobre todos los sacrificios, el sacrificio supremo se derramase para que el Ruach, el espíritu de la santidad, venga sobre nosotros. ¿Y por qué la paloma?
simplemente, porque fue la paloma la que representó al Espíritu Santo cuando Yeshua se sumerge en las aguas. ¿Mm? Así que hasta ahora vamos a cortar, o por el momento vamos a dar un cierre